La casa del médico de Tlalpan, los experimentos que su familia enterró en el jardín para siempre. El olor a tierra mojada siempre había acompañado a Consuelo Rivas. 42 años limpiando casas ajenas le habían enseñado que cada hogar tiene su propio olor, su propio silencio, su propia forma de esconder lo que no quiere ser visto. Pero la casa de la calle Zaragoza número 14, en Tlalpan, olía diferente. Olía a algo viejo y cerrado, algo que había sido guardado durante demasiado tiempo bajo llave. El día que Consuelo cruzó esa puerta por primera vez, sintió que los muros la estaban mirando. La habían contratado por recomendación. La señora Inés Castellanos Vega, hija del difunto doctor Aurelio Castellanos Montoya, necesitaba a alguien de confianza para limpiar la casona familiar antes de ponerla en venta. El doctor había muerto hacía 3 meses, a los 87 años, en una clínica privada de Coyoacán. Nadie lloró demasiado, nadie preguntó demasiado, y eso Consuelo lo notó desde el primer día. Si estás viendo esta historia y te está atrapando desde el primer momento, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún relato. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás escuchando hoy? La casona tenía 3 plantas, 8 habitaciones y un jardín en la parte trasera que Consuelo tardaría semanas en comprender del todo. Los techos eran altos y desiguales, con vigas de madera que crujían cuando el viento bajaba del ajusco. Las ventanas, de vidrio emplomado y marcos de fierro forjado, filtraban una luz extraña que a ciertas horas del día hacía que todo pareciera sepia, como una fotografía muy antigua. Era una casa construida a principios del siglo XX, ampliada y modificada varias veces a lo largo de las décadas, y esas modificaciones se notaban. Había pasillos que terminaban en paredes ciegas, escaleras que subían a cuartos sin uso y puertas que daban a otros cuartos en lugar de al exterior. La señora Inés se apareció el primer lunes a las 9 de la mañana, vestida de negro de pies a cabeza, con el cabello recogido y una expresión que Consuelo identificó de inmediato. La expresión de alguien que quiere deshacerse de algo sin tener que verlo. Le entregó un juego de llaves sin mirarla a los ojos. Le explicó con frases cortas qué habitaciones debía limpiar, cuáles debía ignorar por ahora y cuál, la del sótano, debía dejar completamente cerrada. «Esa llave no está en el llavero», dijo la señora Inés, con una calma que sonaba ensayada. «Y no necesita estar». Consuelo asintió. No era la primera vez que alguien le pedía que no tocara ciertos cuartos. Los ricos siempre tenían cuartos cerrados. Lo que no esperaba era que ese cuarto cerrado empezara a hacer ruido por las noches. Consuelo no vivía en la casona. Llegaba a las 8 de la mañana y se iba antes de que oscureciera, porque Tlalpan tenía esa cualidad particular de volverse profundamente silencioso después de las 6 de la tarde, cuando la niebla bajaba de las montañas y cubría las calles empedradas con una capa gris que borraba los contornos de todo. Pero el tercer martes de trabajo, una fuga en el drenaje de la cocina la obligó a quedarse más tarde de lo habitual, esperando a que llegara el plomero que la señora Inés había mandado llamar. Fue entonces que escuchó el primer ruido. Venía de abajo. No era un golpe, exactamente. Era más parecido a un arrastre, algo que se movía con lentitud y sin ritmo, como si no tuviera prisa ni dirección. Consuelo se quedó inmóvil en la cocina, con el trapo de limpiar todavía en la mano, escuchando. El ruido duró unos 30 segundos y luego se detuvo. El plomero llegó media hora después. Era un hombre joven, con gorra y overol azul, que tardó apenas 20 minutos en arreglar el problema. Cuando Consuelo le preguntó, casi sin querer, si había escuchado algo raro en los últimos días de los edificios viejos del rumbo,
El hombre la miró de una manera extraña. «Esta casa tiene fama», dijo, mientras recogía sus herramientas. «Todo el mundo en Tlalpan la conoce. El doctor Castellanos fue médico muchos años aquí. Pero lo que hacía en esta casa no era medicina». Consuelo quiso preguntar más, pero el plomero ya había salido por la puerta lateral, y el silencio de la casona volvió a cerrarse alrededor de ella como agua. Esa noche, en su departamento de Topilejo, Consuelo no durmió bien. Pensó en el ruido, pensó en la puerta del sótano, pensó en la expresión de la señora Inés cuando le dijo que esa llave no necesitaba estar en el llavero. Y pensó, por primera vez en muchos años, en su propia madre, que también había limpiado casas de gente rica toda su vida y que siempre decía lo mismo. Las casas hablan, mija. No más hay que saber escucharlas. El doctor Aurelio Castellanos Montoya había sido, según los registros que Consuelo encontró en una caja de cartón que nadie se había molestado en cerrar, médico general con especialización en neurología clínica, graduado de la UNAM en 1962, con estudios de posgrado en Alemania entre 1965 y 1968. Había ejercido en varios hospitales de la Ciudad de México durante los años 70 y 80, y luego se había retirado a su consultorio privado en Tlalpan, donde atendía pacientes hasta bien entrados sus 70 años. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero en esa misma caja, entre diplomas enmarcados y recortes de periódico amarillentos, Consuelo encontró algo que no cuadraba, una serie de fotografías en blanco y negro, sin fecha ni firma, que mostraban lo que parecía ser un cuarto con paredes de azulejo, una mesa de metal en el centro y una serie de aparatos que Consuelo no supo identificar. En algunas de las fotos había personas. No pacientes exactamente, personas acostadas, con los ojos abiertos, conectadas a cables y electrodos, mirando al techo con una expresión que no era dolor ni miedo, sino algo más difícil de nombrar: ausencia. Consuelo volvió a meter las fotos en la caja. Las manos le temblaban levemente. Esa tarde, cuando la señora Inés llegó a revisar los avances de la limpieza, Consuelo estuvo a punto de mostrarle las fotografías. Pero algo en la manera en que la señora revisaba cada habitación sin mirar hacia abajo, sin tocar nada, sin hacer preguntas, le dijo que esa mujer sabía perfectamente lo que había en esa caja y que había decidido hace mucho tiempo no saberlo. Fue la vecina de enfrente quien empezó a llenar los espacios en blanco. Se llamaba Doña Refugio, tenía 74 años, llevaba más de 40 viviendo frente a la casona de los Castellanos, y cuando Consuelo salió a comprar agua un jueves por la tarde y la encontró barriendo su banqueta con una escoba de palma, la anciana la miró con esa mezcla particular de curiosidad y urgencia que tienen las personas que llevan años guardando algo que necesitan decir. «¿Usted trabaja adentro?», preguntó doña Refugio, sin rodeos. «Limpiando», dijo Consuelo. «¿Ya abrieron el sótano?». La pregunta cayó entre las dos como una piedra en agua quieta. Consuelo dijo que no, que esa llave no estaba en el llavero. Doña Refugio asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía. «El doctor metía gente ahí», dijo bajando la voz, aunque la calle estaba completamente vacía. «Yo lo vi muchas veces. Llegaban de noche, casi siempre solos, casi siempre gente de escasos recursos, gente que no tenía familia cercana o que venía de otras partes. El doctor les decía que era un tratamiento experimental, que les iba a pagar, que no había riesgo». Consuelo sintió que el frío de la tarde de Tlalpan se le metía por la ropa. «¿Y luego?», preguntó. Doña Refugio miró hacia el jardín trasero de la casona, visible apenas por encima de la barda de cantera. Luego ya no salían. Esa noche, Consuelo tomó una decisión que sabía que iba a cambiarle la vida.
Llamó a su sobrino Gerardo, que trabajaba como técnico de mantenimiento en un edificio del centro y que tenía, entre sus múltiples habilidades poco confesables, la capacidad de abrir cerraduras antiguas sin dejar rastro visible. Gerardo llegó al día siguiente a las 7 de la mañana, antes de que llegara la señora Inés, con una mochila pequeña y sin hacer preguntas innecesarias. Encontraron la puerta del sótano al fondo del pasillo de servicio, detrás de un librero que alguien había colocado delante de ella con demasiado cuidado para que pareciera casual. El librero estaba vacío. Nadie coloca libreros vacíos por decoración. La cerradura era antigua, de cilindro simple, y Gerardo la tuvo abierta en menos de 4 minutos. El olor que salió del sótano cuando empujaron la puerta no era el olor de un lugar cerrado. Era el olor de un lugar que había sido usado durante mucho tiempo para algo que requería de silencio y oscuridad y la ausencia de testigos. Era un olor compuesto, imposible de separar en partes. Humedad, metal, algo químico que Consuelo reconoció vagamente como formaldehído, y por debajo de todo eso, algo más difícil de nombrar, algo orgánico y profundo que le hizo pensar, sin querer, en tierra recién removida. Bajaron los escalones con una linterna. El sótano era más grande de lo que esperaban. Una habitación rectangular con paredes de azulejo blanco manchado, exactamente como en las fotografías. La mesa de metal seguía ahí, en el centro, atornillada al piso. A los lados había estantes metálicos con frascos de vidrio, algunos etiquetados con fechas que iban de 1971 a 2003, y archiveros de metal con las gavetas cerradas. En una de las paredes había un tablero eléctrico con interruptores que nadie había desconectado, y al fondo, casi invisible en la penumbra, había una puerta pequeña que daba al jardín trasero. Gerardo alumbró el suelo del jardín con la linterna. La tierra estaba marcada, no de manera obvia, no con cruces ni señales, pero para alguien que había pasado décadas limpiando jardines y moviendo macetas, las irregularidades del terreno eran legibles como palabras. Había zonas donde la tierra había sido removida y vuelta a colocar, muchas veces, en distintos momentos. Consuelo contó, en silencio, las marcas que podía distinguir. Llegó a 11 antes de dejar de contar. Lo que siguió no fue sencillo ni rápido. Consuelo sabía, con la claridad de alguien que ha vivido toda su vida en los márgenes del sistema, que si llamaba directamente al Ministerio Público, nadie la iba a escuchar. Una señora de limpieza que denuncia a la familia de un médico respetado, muerto y ya enterrado, con base en fotografías viejas y tierra removida en un jardín, no llega muy lejos en una fiscalía del sur de la Ciudad de México. Por eso llamó primero a la periodista. Se llamaba Valeria Ortiz. Tenía 36 años. Escribía para un portal de investigación independiente que Consuelo había encontrado una noche buscando en Internet el nombre del doctor Castellanos, y había publicado 3 años atrás un artículo breve pero preciso sobre denuncias olvidadas relacionadas con médicos de la época de los 70 que habían participado en experimentos no autorizados con pacientes vulnerables. El artículo tenía pocos comentarios y muchas lecturas, y terminaba con una frase que Consuelo leyó 3 veces. En México, los archivos de la vergüenza médica siguen enterrados, a veces literalmente. Valeria llegó a Tlalpan 2 días después, con una grabadora pequeña, un cuaderno, y la actitud tranquila de alguien que ha escuchado muchas historias difíciles y aprendido a no mostrar lo que siente hasta estar sola. Escuchó a Consuelo durante 2 horas. Revisó las fotografías, bajó al sótano, salió sin decir nada, se fue a sentar en la banqueta de enfrente y estuvo mirando la fachada de la casona durante un largo rato. «Necesito los archiveros», dijo finalmente. «El contenido de los archiveros es lo que puede sostener una investigación formal.
Los archiveros contenían expedientes clínicos, escritos a máquina, con nombres, fechas, diagnósticos, procedimientos, nombres que no aparecían en ningún registro público conocido. Personas que habían entrado al consultorio del doctor Castellanos como pacientes voluntarios de un programa experimental de estimulación neurológica de bajo costo y que, según los registros del propio médico, habían presentado complicaciones irreversibles durante el procedimiento y habían sido trasladados a instalaciones de disposición privada. Disposición privada. Consuelo leyó esa frase y tuvo que apoyar la mano en la pared para no caer. La señora Inés Castellanos Vega llegó a la casona un martes por la mañana y encontró a Consuelo, a Valeria Ortiz y a 2 agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el jardín trasero, acompañados por un técnico forense que ya había comenzado a señalizar el terreno con estacas y cinta roja. La señora Inés no gritó, no lloró. Se quedó parada en el umbral de la puerta trasera durante un momento muy largo, mirando el jardín con esa misma expresión que Consuelo había notado el primer día. La expresión de alguien que quiere deshacerse de algo sin tener que verlo. Solo que ahora ya no podía desviar la mirada. Sabía que esto iba a pasar, dijo finalmente, en voz muy baja. Siempre supe que alguien iba a encontrarlo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, preguntó Valeria con la grabadora encendida. La señora Inés no respondió de inmediato. Miró el jardín, miró a Consuelo, y Consuelo vio, por primera vez desde que había entrado a esa casa, algo en los ojos de esa mujer que no era frialdad ni cálculo, sino algo mucho más antiguo y más pesado: culpa. Desde que era niña, dijo la señora Inés, mi padre nunca me explicó nada, pero uno sabe cuando crece en una casa así. Uno aprende a no preguntar, aprende a no ver, y con el tiempo, eso de no ver se convierte en algo que uno ya no puede diferenciar de la ignorancia. Pero no es ignorancia, nunca fue ignorancia. Las excavaciones comenzaron esa misma tarde. En los días siguientes, el jardín de la casona de la calle Zaragoza número 14 entregó lo que llevaba décadas guardando, los restos de 16 personas enterradas en diferentes momentos entre 1973 y 2001, sin nombre en la tierra, sin registro en ningún archivo público, sin nadie que los hubiera buscado porque muchos de ellos no tenían a nadie que los buscara. El caso abrió una investigación que se extendió durante meses. Salió en los periódicos, en los portales de noticias, en algunos programas de televisión que lo trataron con más sensacionalismo que rigor. El nombre del doctor Castellanos Montoya, que había aparecido durante décadas en diplomas y placas y menciones honoríficas, fue retirado de la sala de espera de una clínica del IMSS en Pedregal, donde había colgado durante 30 años. La señora Inés fue procesada por encubrimiento. Su abogado argumentó que no tenía pruebas directas de los hechos. El juicio tardó 2 años. Al final, la condena fue leve. Esas cosas pasan, pero lo que no pasó, lo que no se borró, fue la lista de nombres que Valeria Ortiz publicó en su portal 3 meses después de que comenzaran las excavaciones. 16 nombres reconstruidos pacientemente a partir de los expedientes del archivero, cruzados con registros de desaparecidos, con declaraciones de familiares que habían buscado a sus muertos durante décadas sin encontrar nada. 16 nombres que por fin tuvieron tierra conocida, fecha y una historia que alguien se había tomado el trabajo de contar. Consuelo Rivas siguió limpiando casas, no porque no tuviera otra opción, sino porque era lo que sabía hacer y porque a veces limpiar una casa es la única manera de entender lo que tiene adentro. Pero ya no aceptaba trabajos sin antes preguntar.
sin antes mirar los ojos de la persona que la contrataba, sin antes escuchar, como le había enseñado su madre, lo que la casa tenía que decir. Porque las casas hablan, siempre han hablado, nomás hay que saber escucharlas, y saber también tener el valor de no fingir que no se escucha nada. 3 semanas después de que comenzaran las excavaciones, Consuelo recibió una llamada de Valeria Ortiz a las 10 de la noche. No era una hora en que Valeria acostumbrara llamar, y el tono de su voz, contenido, preciso, con ese filo particular que tienen las personas cuando están tratando de no dejar que la emoción les gane la partida, le dijo a Consuelo que algo había cambiado. «Encontraron algo más», dijo Valeria. «No en el jardín, en los archiveros». Consuelo se sentó en el borde de la cama de su departamento en Topilejo, con el teléfono pegado a la oreja y la vista fija en la ventana, donde las luces del cerro parpadeaban en la oscuridad como brasas a punto de apagarse. ¿Qué encontraron? Un cuaderno. Estaba en el fondo del último cajón, metido dentro de una bolsa de plástico sellada. Los peritos no lo habían abierto todavía porque estaba rotulado como material clínico de baja prioridad, pero esta tarde lo revisaron. Hubo una pausa. Es el diario del doctor Castellanos. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que no necesita llenarse con palabras, porque ya está lleno de cosas. Consuelo pensó en las fotografías que había encontrado en la caja de cartón. Pensó en la mesa de metal atornillada al piso del sótano. Pensó en los 11 montículos de tierra que había contado en el jardín antes de dejar de contar, y que al final habían resultado ser 16. «¿Cuánto tiempo lleva escribiéndolo?», preguntó. «Las primeras entradas son de 1969. Las últimas son de 2018, 4 años antes de que muriera». Consuelo cerró los ojos. 49 años de entradas en un cuaderno guardado en una bolsa de plástico en el fondo de un archivero en un sótano con paredes de azulejo blanco. 49 años de un hombre escribiendo en privado lo que nunca hubiera podido decir en voz alta sin que el mundo que había construido a su alrededor se derrumbara por completo. «¿Y qué dice?», preguntó Consuelo, aunque en algún lugar muy profundo ya lo sabía. «Dice todo», dijo Valeria. El cuaderno era, en realidad, una serie de cuadernos encuadernados juntos con cinta de aislar. 14 libretas de pasta dura, tamaño oficio, llenas de una letra apretada y vertical que los peritos caligráficos identificaron sin dificultad como la del doctor Aurelio Castellanos Montoya. Las entradas no tenían un formato fijo. Algunas eran largas y detalladas, escritas con la calma metódica de un hombre que necesitaba ordenar sus pensamientos antes de dormir. Otras eran apenas unas líneas, anotaciones rápidas que parecían haber sido escritas de pie, con prisa, como si el tiempo entre el pensamiento y el papel fuera demasiado corto. Las primeras entradas, las de 1969, eran las de un joven médico recién regresado de Alemania, lleno de una energía que en las páginas se leía casi como fiebre. Escribía sobre los procedimientos que había presenciado en Múnich, sobre los investigadores con quienes había trabajado durante su posgrado, sobre la posibilidad, la certeza, decía él, con una confianza que décadas después resultaría monstruosa, de que la estimulación eléctrica directa de ciertas regiones del sistema nervioso central podía modificar comportamientos, suprimir memorias traumáticas, incluso, según algunas de las investigaciones más ambiciosas de sus mentores alemanes, reescribir la identidad de un individuo de manera controlada y reversible. Reversible. Esa palabra aparecía muchas veces en las primeras libretas. Con el tiempo fue desapareciendo. Lo que también fue desapareciendo, página a página, entrada a entrada, era cualquier rastro de duda.
El doctor Castellanos había comenzado su trabajo en Tlalpan en 1971, 2 años después de regresar de Alemania, instalando en el sótano de la casona familiar el equipo que había traído o mandado fabricar, siguiendo los esquemas de sus mentores. Los primeros sujetos, como él los llamaba, nunca pacientes, siempre sujetos, habían sido personas que llegaban por recomendación, en su mayoría hombres y mujeres de bajos recursos, con historias de adicciones, episodios psicóticos, o simplemente lo que el doctor describía con una frialdad escalofriante, como perfiles inadaptados que no encontraban integración en el tejido social productivo. Les pagaba, les daba de comer, les decía que el procedimiento era experimental pero seguro. Les pedía que firmaran un documento que él mismo había redactado y que no tenía ningún valor legal, pero que les servía, escribía en su diario, para establecer el marco de consentimiento informado y para proteger la integridad del proyecto en caso de cuestionamientos externos. Los cuestionamientos externos nunca llegaron, no durante décadas. Y el doctor Castellanos siguió escribiendo. Valeria Ortiz leyó partes del diario en el portal de investigación donde trabajaba, acompañadas de un análisis cuidadoso que evitaba el sensacionalismo sin perder la contundencia. El impacto fue inmediato y se extendió más allá de lo que cualquiera hubiera anticipado. En 48 horas, el artículo había sido compartido más de 80,000 veces. Llegaron llamadas de familiares de personas desaparecidas de varios estados: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán. Personas que habían perdido a algún pariente décadas atrás y que jamás habían recibido una respuesta satisfactoria de las autoridades. Algunas de esas llamadas cuadraban. Los nombres en el diario, los expedientes en los archiveros, los registros de desaparecidos que Valeria fue cruzando con la ayuda de un equipo de voluntarios que se había formado espontáneamente en las semanas siguientes al artículo. Algunos encajaban con tanta precisión que no dejaban espacio para la duda. Una mujer de Xochimilco que había desaparecido en 1984 después de responder a un anuncio en un periódico local que ofrecía participación remunerada en estudio médico confidencial. Un hombre de Iztapalapa que su familia recordaba haber visto subir a un automóvil oscuro frente a su vecindad en 1979 y del que nunca más supieron nada. Una joven de Oaxaca, 19 años, que había llegado a la Ciudad de México buscando trabajo y que, según el diario del doctor, había sido derivada al programa por un intermediario cuyo nombre aparecía mencionado en 3 entradas distintas con la sola inicial M. La M nunca fue identificada con certeza. Era una de las piezas que la investigación no logró completar del todo. Uno de esos bordes irregulares que quedan en toda historia cuando los años han hecho su trabajo de borrar y cubrir y disolver. Pero su existencia en el diario decía algo importante. El doctor Castellanos no había actuado completamente solo. Había tenido ayuda. Había tenido una red pequeña y discreta de personas que, por razones que el diario no explicaba del todo, habían decidido mirar hacia otro lado, o peor, participar activamente en lo que ocurría en el sótano de la calle Zaragoza. Consuelo leyó las partes del diario que Valeria fue compartiéndole, sentada en su cocina en Topilejo con una taza de café que se fue enfriando sin que se diera cuenta. No era una mujer dada a los grandes gestos emocionales. 42 años de trabajo habían forjado en ella una forma particular de procesar las cosas difíciles, en silencio, despacio, sin rendirse a la primera oleada de lo que fuera que estuviera sintiendo. Pero cuando llegó a la entrada del diario correspondiente al 14 de marzo de 1989, la mano que sostenía la taza de café tembló levemente. La entrada era breve, decía: Sujeto 31. Mujer,
aproximadamente 35 años, procedencia rural, sin familia conocida en la ciudad. Procedimiento completado. Complicación cardíaca durante la tercera fase. No hubo respuesta a los protocolos de emergencia. Disposición habitual. El jardín ya no tiene mucho espacio. Habrá que pensar en otra solución para los próximos. Disposición habitual. El jardín ya no tiene mucho espacio. Consuelo cerró la pantalla del teléfono y se quedó sentada en la oscuridad de su cocina durante un tiempo que no supo calcular. Pensó en la mujer del diario, en los 35 años que tendría aproximadamente, en la procedencia rural que el doctor había anotado con la misma indiferencia con que podría haber anotado el tipo de sangre o el peso corporal. Pensó en que esa mujer había llegado a la Ciudad de México buscando algo: trabajo, tratamiento, una salida de alguna situación difícil, y que había encontrado, en cambio, una mesa de metal atornillada al piso de un sótano con paredes de azulejo blanco, y después de eso, una parcela de tierra sin nombre en un jardín que no era el suyo. Pensó en su propia madre, en las casas que su madre había limpiado durante toda su vida, en la manera en que las personas para quienes su madre trabajaba la miraban, o más frecuentemente no la miraban, como si la invisibilidad fuera parte del contrato. Y pensó que la invisibilidad había sido precisamente lo que el doctor Castellanos había buscado en sus sujetos. Personas que el mundo no iba a buscar. Personas que podían desaparecer sin que nadie moviera demasiado el polvo. Se había equivocado, finalmente, pero había tardado décadas en equivocarse. 4 meses después del inicio de las excavaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México organizó un acto formal de reconocimiento e identificación en el Registro Civil de Tlalpan. Era un acto sobrio, sin cámaras de televisión, al que asistieron los familiares de 7 de las 16 víctimas que habían podido ser identificadas hasta ese momento con certeza. Los otros 9 seguían siendo trabajados por los peritos, con la esperanza de que las muestras de ADN cruzadas con la base de datos de personas desaparecidas fueran arrojando resultados en los meses siguientes. Consuelo asistió al acto. No la habían invitado oficialmente, pero Valeria Ortiz la llamó la noche anterior y le dijo simplemente: «Deberías estar ahí. Tú empezaste esto». Consuelo se puso su ropa de los domingos, tomó 2 combis y un metro y llegó al Registro Civil de Tlalpan 10 minutos antes de que comenzara el acto. Se sentó en la última fila. Frente a ella, en las primeras filas, estaban los familiares. Algunos eran viejos. Una señora que debía tener más de 80 años, vestida de negro, con las manos entrelazadas sobre el regazo, que durante todo el acto estuvo mirando un punto fijo en la pared con una expresión que Consuelo no supo descifrar del todo, pero que tenía algo que se parecía, extrañamente, al alivio. No a la felicidad, no a la paz, sino a esa cosa más áspera y más honesta que es saber, después de décadas de no saber, aunque lo que se sepa sea terrible. Un hombre de mediana edad, con camisa de cuadros, que cuando el funcionario de la fiscalía leyó el nombre de su hermano, desaparecido en 1981, 43 años atrás, se llevó la mano a la boca y se quedó así, con la mano sobre la boca, durante un momento muy largo, como si estuviera tratando de contener algo que llevaba décadas buscando salida. Una mujer joven, 30 años quizás, que no había conocido a su abuela porque su abuela había desaparecido antes de que ella naciera, y que sostenía entre las manos una fotografía pequeña y descolorida, con la firmeza de alguien que ha cargado esa fotografía durante mucho tiempo sin saber exactamente para qué, pero sin poder soltarla. Consuelo los miró a todos, y en un momento que no esperaba,
Cuando el funcionario terminó de leer los nombres y el silencio que siguió, fue el tipo de silencio que tiene peso y textura y una densidad particular que no se parece a ningún otro silencio. Consuelo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No lloró, porque no era su estilo y porque ese no era su dolor sino el de esas personas, y respetar ese dolor significaba no ponerle encima el propio. Pero las lágrimas estuvieron ahí, en el borde, y ella las dejó estar sin empujarlas ni hacia adentro ni hacia afuera. Cuando el acto terminó, la señora vieja de la primera fila se levantó despacio, con la ayuda de una mujer más joven que debía ser su hija, y al pasar por el pasillo central, cruzó la mirada con Consuelo. Se detuvieron un segundo. La señora no sabía quién era Consuelo. Consuelo no sabía quién era la señora. Pero algo pasó en ese segundo de mirada cruzada que no necesitaba explicación ni nombre, el reconocimiento simple y directo de dos mujeres que habían cargado cosas muy pesadas durante mucho tiempo y que en ese momento, en ese pasillo de un registro civil de Tlalpan un martes por la tarde, podían al menos cargarlas juntas por un instante. La señora asintió levemente. Consuelo asintió de vuelta. Y eso fue suficiente. La casona de la calle Zaragoza número 14 no fue vendida. La señora Inés Castellanos Vega, en el marco del proceso judicial que se abrió en su contra, cedió la propiedad al Estado como parte de un acuerdo que sus abogados negociaron durante varios meses para reducir la severidad de la condena. El edificio fue declarado sitio de interés histórico y social por el gobierno de la Ciudad de México, y se abrió un proceso de consulta ciudadana para decidir qué hacer con él. Las opciones que se discutieron en las asambleas barriales de Tlalpan fueron muchas. Algunos vecinos querían que fuera demolido, que se borrara todo rastro de lo que había sido. Otros querían que se convirtiera en un espacio comunitario, una biblioteca, un centro cultural que le devolviera a la calle algo que la calle nunca había pedido que le quitaran. Hubo largas discusiones, algunas acaloradas, sobre la memoria y el olvido, y si el olvido a veces es misericordioso o si siempre es una forma de complicidad. Al final, por mayoría, se decidió que la casona sería convertida en un memorial. No un museo exactamente, ni un monumento, un memorial. Un espacio donde los nombres de las 16 personas estarían grabados en una placa de cantera en el jardín trasero, exactamente sobre el terreno donde habían sido encontradas. Un espacio donde cualquier persona pudiera entrar, caminar por los pasillos, bajar al sótano que sería preservado con sus paredes de azulejo y su mesa de metal, pero sin los aparatos, vaciado de todo, excepto de la verdad de lo que había sido, y salir sintiéndose, si no más ligera, al menos más honesta, sobre el peso que todos cargamos cuando decidimos no ver. Consuelo fue invitada a la inauguración del memorial, 14 meses después de aquel primer día en que había cruzado la puerta con un llavero en la mano y la certeza de que esa casa olía diferente. Esta vez sí llegó en las primeras filas. Esta vez sí había cámaras, aunque ella se apartó de ellas con la discreción de siempre. Esta vez, la señora vieja de la primera fila del registro civil estaba también ahí, con su hija. Y cuando las dos se vieron en el jardín, la señora se acercó a Consuelo y le tomó la mano con las dos suyas, que eran manos viejas y trabajadas, manos que se parecían a las de la propia madre de Consuelo, y le dijo algo en voz baja que Consuelo guardó para sí misma y que nadie más escuchó. Lo que sí escucharon todos, porque Valeria Ortiz lo leyó en voz alta durante el acto de inauguración, fue la última entrada del diario del doctor Castellanos, fechada el 3 de noviembre de 2018, escrita con una letra más irregular que las anteriores, la letra de un hombre muy viejo, con las manos ya no del todo firmes. No sé si alguien encontrará esto algún día,
No sé si quiero que lo encuentren. Durante 50 años me convencí de que lo que hacía era necesario, que el avance del conocimiento requería sacrificios que la sociedad no estaba preparada para comprender, que las personas que participaron en mi trabajo eran prescindibles de una manera en que yo no lo era. Me tomó 50 años entender que esa convicción no era ciencia ni filosofía, sino simplemente el miedo de un hombre a reconocer que había elegido el poder sobre la compasión, y que ese miedo lo había disfrazado de suficiente inteligencia y suficiente vocabulario técnico para engañarse a sí mismo y a todos los que lo rodeaban. Si alguien lee esto, no busco perdón. El perdón no me corresponde a mí pedirlo ni a nadie que me conozca otorgarlo. Solo quiero que los nombres que están en los archiveros sean pronunciados por alguien algún día, que no sean solo expedientes, que hayan sido personas. El jardín de la calle Zaragoza, número 14, estaba en silencio cuando Valeria terminó de leer. Los árboles viejos, jacarandas, un sabino, un tejocote que debía tener décadas, movían las ramas muy despacio con el viento frío que bajaba del ajusco. La placa de cantera con los 16 nombres brillaba levemente bajo la luz de la tarde. Consuelo Rivas miró los nombres. Los leyó todos, uno por uno, en silencio. Y cuando terminó, sintió que el olor de esa casa había cambiado por fin. Ya no olía a algo viejo y cerrado. Olía a tierra mojada, simplemente. El olor que ella había conocido toda su vida. El olor de las cosas que crecen cuando se les da luz y aire y la posibilidad, aunque sea tardía, de ser vistas. La placa de cantera permaneció en el jardín durante el invierno, y el invierno en Tlalpan, ese año fue largo y gris, con lluvias que llegaban sin aviso por las tardes y nieblas que se quedaban hasta media mañana. Los vecinos de la calle Zaragoza fueron acostumbrándose poco a poco a la presencia del memorial. Al principio llegaba mucha gente, personas que habían seguido el caso en los medios y que querían ver el lugar con sus propios ojos. Y luego la afluencia fue bajando hasta convertirse en un goteo constante pero tranquilo de visitas. Familias, estudiantes de historia de la UNAM y de la UAM, periodistas de otros países que habían escuchado del caso y querían escribir sobre él, y de vez en cuando personas solas que llegaban sin decir mucho, se quedaban un rato en el jardín mirando la placa y se iban con la misma quietud con que habían llegado. Consuelo siguió yendo, no todas las semanas, pero sí con regularidad, con la naturalidad de alguien que visita un lugar que le pertenece en algún sentido que no tiene nombre exacto. A veces llegaba en la mañana cuando el jardín estaba vacío y el frío de la madrugada todavía no se había disuelto del todo, y se sentaba en la banca de madera que habían instalado frente a la placa y simplemente estaba ahí, sin pensar en nada concreto, dejando que el silencio del lugar hiciera lo que los lugares con historia hacen cuando uno los respeta: hablar. Fue en una de esas mañanas de diciembre que conoció a Rodrigo. Rodrigo Salinas tenía 48 años, trabajaba como ingeniero civil en una empresa constructora del sur de la ciudad, y llegó al memorial un martes a las 9 de la mañana con una expresión que Consuelo reconoció de inmediato, porque la había visto muchas veces en su propia cara cuando se miraba al espejo en los meses que siguieron al descubrimiento. La expresión de alguien que está buscando algo que no sabe exactamente cómo nombrar. Se sentó en la otra punta de la banca. No dijo nada durante un rato. Consuelo tampoco. Fue él quien habló primero. «Mi tío está en la placa», dijo sin mirarse. «Nombre 16. El último». Consuelo volteó a verlo. Rodrigo tenía la vista fija en la placa de cantera, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. «¿Lo buscaron mucho tiempo?», preguntó Consuelo. «Toda la vida», dijo Rodrigo.
Mi abuela murió buscándolo. Mi madre siguió buscando hasta que los peritos la llamaron el año pasado para decirle que habían encontrado la coincidencia de ADN. Hizo una pausa. Mi tío tenía 22 años cuando desapareció. Yo no lo conocí, pero crecí escuchando su nombre en mi casa como si fuera alguien que podía llegar en cualquier momento. Consuelo pensó en eso, en lo que significa crecer en una casa donde falta alguien que podría volver, en cómo esa posibilidad, esa grieta siempre abierta entre la ausencia y la desaparición, moldea a las personas de maneras que solo se entienden desde adentro. ¿Cómo se llamaba?, preguntó. Ernesto, dijo Rodrigo. Ernesto Salinas Fuentes. Llegó a la ciudad desde Michoacán en 1996 buscando trabajo. Tenía pensado quedarse 6 meses y volver con dinero suficiente para poner un negocio en su pueblo. Se quedó para siempre, pero no de la manera en que había planeado. El viento movió las ramas del tejocote. Una hoja seca cayó sobre la placa de cantera, y Rodrigo la retiró con cuidado, con una delicadeza que Consuelo encontró conmovedora sin saber exactamente por qué. ¿Usted es quien lo encontró?, preguntó Rodrigo, volteando a verla por primera vez. Yo empecé a jalar el hilo, dijo Consuelo. Pero el hilo estaba ahí desde antes, solo necesitaba que alguien lo jalara. Rodrigo asintió despacio. Mi madre quería venir hoy, dijo, pero no pudo. Tiene 73 años y el viaje desde Morelia es largo para ella. Me pidió que viniera yo y que le tomara una foto a la placa para mandársela. Sacó el teléfono del bolsillo y se levantó de la banca. Se acercó a la placa, buscó el nombre con la vista, lo encontró en la última línea y se quedó parado frente a él durante un momento antes de levantar el teléfono. Consuelo vio, desde la banca, que le temblaba la mano cuando tomó la foto. Cuando volvió a sentarse, los dos se quedaron en silencio durante un rato más. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se construye entre personas que han estado cerca de la misma cosa, aunque desde ángulos muy distintos, y que en ese estar cerca han compartido algo que no requiere de palabras para ser real. Gracias, dijo Rodrigo finalmente. Consuelo no respondió de inmediato. Miró la placa. Miró los 16 nombres grabados en la cantera gris con letras limpias y del mismo tamaño, sin jerarquías, sin adornos, sin nada que distinguiera a unos de otros, porque en esa placa todos eran iguales de la única manera en que a veces los seres humanos logran ser iguales, en el reconocimiento de lo que les fue quitado. No me dé las gracias a mí, dijo Consuelo. Ernesto llegó a esta ciudad con 22 años buscando un futuro. El que tiene que ser reconocido es él. El invierno se dio paso a una primavera temprana, como suele ocurrir en el altiplano cuando el año decide no respetar los calendarios. Las jacarandas de la calle Zaragoza florecieron en febrero, antes de tiempo, llenando las banquetas empedradas de un morado, que en Tlalpan siempre tiene algo de irreal, como si alguien hubiera derramado tinta sobre la piedra gris. El memorial recibió más visitantes durante esas semanas de jacarandas que en ningún otro momento desde su inauguración, quizás porque la combinación de la belleza de las flores y la gravedad del lugar creaba algo que la gente necesitaba ver, aunque no supiera explicar por qué. Valeria Ortiz publicó en esas semanas el largo reportaje que había estado escribiendo durante meses. Un texto de casi 40 páginas que reconstruía la historia completa del doctor Castellanos, desde sus años en Alemania hasta las excavaciones en el jardín, con entrevistas a expertos en bioética, a sobrevivientes de experimentos médicos no autorizados en otras partes del mundo, a historiadores que contextualizaban lo ocurrido en Tlalpan dentro de una tradición más amplia y más oscura de abusos cometidos en nombre de la ciencia sobre cuerpos considerados prescindibles.
El reportaje ganó un premio de periodismo de investigación. Fue traducido al inglés y al portugués, y generó un debate que se extendió durante semanas en medios académicos y en redes sociales sobre los límites de la ética médica y sobre las condiciones que hacen posible que un hombre pueda hacer lo que el doctor Castellanos hizo durante casi 30 años sin que nadie lo detuviera. Ese debate incomodó a algunas personas. Incomodó a la comunidad médica, que prefería tratar el caso como una anomalía aislada en lugar de como el extremo de un espectro. Incomodó a ciertas instituciones académicas cuyos programas de posgrado habían tenido vínculos, documentados ahora gracias al diario, con los mentores alemanes del doctor Castellanos. Incomodó sobre todo a las personas que habían conocido al doctor Castellanos, que habían comido en su mesa y bebido su mezcal, y escuchado sus opiniones sobre política y medicina y el estado del país, y que ahora tenían que procesar la distancia entre el hombre que recordaban y el hombre que el diario describía. Esa distancia, escribió Valeria en una columna breve que publicó un domingo por la mañana, no es una anomalía. Es la distancia más común del mundo. Es la distancia que existe en casi todas las historias de este tipo, entre la cara que alguien muestra en público y lo que ocurre en los cuartos cerrados. Y lo que hace posible esa distancia no es solo la maldad individual de una persona, sino la disposición colectiva a no preguntar, a no ver, a aceptar el silencio como una forma de comodidad. Consuelo leyó esa columna en su cocina de Topilejo, con el mismo café que se enfriaba de siempre, y pensó que Valeria tenía razón, pero que había algo más que la columna no decía del todo, que la disposición a no ver no se distribuye de manera uniforme en la sociedad, que hay personas para quienes no ver es un lujo que pueden pagarse, porque lo que no ven no los amenaza directamente, y hay personas para quienes no ver es en cambio una amenaza en sí misma, porque son precisamente ellas quienes terminan ocupando el lugar de lo que no se quiere ver. Las personas como Ernesto Salinas Fuentes, que llegó desde Michoacán con 22 años y una mochila y la certeza de que la ciudad tenía algo para él. Las personas como los otros 15 nombres en la placa de cantera. Las personas como la propia madre de Consuelo, que había limpiado casas ajenas durante 40 años y que al final de su vida decía, sin amargura pero con una claridad que dolía, que había pasado toda su existencia en los cuartos de las casas donde trabajaba y nunca en las salas. En marzo llegó una carta, física, en sobre de papel, con estampilla y todo, lo que en sí mismo era ya una rareza en tiempos en que casi nadie mandaba cartas. Llegó dirigida a Consuelo Rivas, con la dirección del memorial como remitente de referencia, porque la persona que la había escrito no tenía otra forma de localizarla. La carta venía de Oaxaca. La había escrito una mujer llamada Dolores Estrada, 71 años, originaria de un pueblo en los valles centrales, cuyo nombre Consuelo no reconoció. La letra era grande y cuidadosa, la letra de alguien que no escribe con frecuencia, pero que cuando escribe pone en ello toda la atención que tiene. Dolores Estrada escribía para decir que su hermana Marisol había desaparecido en 1989, que Marisol tenía 35 años cuando desapareció, que había llegado a la Ciudad de México respondiendo a un anuncio en un periódico que ofrecía participación remunerada en un estudio médico, que nunca había vuelto, que cuando Dolores leyó en el reportaje de Valeria Ortiz la descripción de uno de los expedientes del archivero, mujer de aproximadamente 35 años, procedencia rural, sin familia conocida en la ciudad, sintió en el estómago algo que llevaba 35 años esperando sentir, y que no era alivio ni paz, sino esa cosa más oscura y más honesta que ya conocemos. Saber, aunque lo que se sepa sea lo peor que podría saberse.
Dolores Estrada escribía para preguntar si alguien podía ayudarla a confirmar lo que ya sabía. Y escribía también para decir, en el último párrafo de la carta, con la misma letra grande y cuidadosa, algo que Consuelo tuvo que leer 2 veces para que le llegara del todo. No sé su nombre, señora, pero sé que fue usted quien encontró a mi hermana. Quiero que sepa que en mi pueblo vamos a rezar por usted esta semana, no porque lo que hizo haya sido fácil, sino porque fue lo correcto. Y en este mundo, hacer lo correcto cuando nadie te lo pide y nadie te lo va a agradecer es la forma más pura de valentía que conozco. Consuelo dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón de su buró, junto a la fotografía de su madre. Esa noche durmió bien por primera vez en mucho tiempo. Los análisis de ADN confirmaron lo que Dolores Estrada ya sabía. El sujeto 31 del diario del doctor Castellanos era Marisol Estrada Ruiz, nacida el 4 de julio de 1954 en los valles centrales de Oaxaca, hija de Petra Ruiz y de Cleofas Estrada, hermana de Dolores, tía de 5 sobrinos que nunca la conocieron, pero que habían crecido escuchando su nombre, con esa mezcla particular de amor y pérdida que tienen los nombres de los ausentes cuando una familia decide no dejar de pronunciarlos. Dolores Estrada viajó a la Ciudad de México en abril, acompañada de su hija mayor. Consuelo fue a recibirlas a la terminal de autobuses de Taxqueña con Valeria Ortiz, y las 4 mujeres se reconocieron sin dificultad, aunque nunca se habían visto, porque hay formas de reconocerse que no dependen de las caras, sino de algo más difícil de nombrar y más fácil de sentir. Fueron juntas al memorial. Dolores Estrada entró al jardín despacio, apoyada en el brazo de su hija, y se acercó a la placa de cantera con la misma atención con que se acercan las personas a los lugares sagrados, sabiendo que lo que está ahí es real, sabiendo que la realidad en ese momento pesa más de lo que los cuerpos normalmente cargan. Encontró el nombre de su hermana, lo tocó con la punta de los dedos. Permaneció así durante mucho tiempo, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en silencio, diciendo algo que solo Marisol podía escuchar. Cuando abrió los ojos, miró a Consuelo. «Vine a darle las gracias en persona», dijo Dolores Estrada. «Pero sobre todo vine a decirle que Marisol por fin ya sabe que no la olvidamos». Consuelo asintió. No dijo nada, porque no había nada que decir que fuera más grande que lo que esa mujer acababa de decir. Las jacarandas de la calle Zaragoza seguían florecidas. El viento del ajusco movía las ramas despacio, y el jardín de la casona número 14, que durante 30 años había guardado en silencio lo que nadie quería ver, respiraba ese mediodía de abril con la calma particular de los lugares que han cumplido con lo que la historia les pedía: ser encontrados, ser abiertos, ser devueltos a la memoria de los que siempre debieron saber que ahí estaban. Dolores Estrada se quedó en la Ciudad de México 4 días. Su hija, que se llamaba Carmen y tenía 45 años y trabajaba como maestra de primaria en Tlacolula, era una mujer tranquila y observadora que hablaba poco, pero escuchaba con una atención que Consuelo encontró familiar, porque era la misma atención con que ella misma había aprendido a escuchar a lo largo de décadas de trabajo en casas ajenas. Las 2 mujeres mayores, Consuelo y Dolores, desarrollaron en esos 4 días una cercanía que no necesitó de mucho tiempo para ser real, porque estaba construida sobre algo más sólido que el tiempo: la experiencia compartida de haber cargado algo muy pesado durante muchos años y haber encontrado finalmente a alguien que entendía el peso sin que hubiera que explicarlo. Recorrieron juntas algunos lugares de Tlalpan. Fueron al mercado, donde Dolores compró chapulines con chile y limón y los comió de pie con la naturalidad de alguien que creció en Oaxaca y para quien eso no es exotismo,
sino simplemente comida. Fueron a la parroquia de San Agustín, que lleva en pie desde el siglo XVI y cuyos muros de piedra volcánica han absorbido tantas generaciones de rezos y llantos y voces que a ciertas horas del día parecen vibrar con algo que no es exactamente sonido, pero tampoco es del todo silencio. Dolores encendió una vela frente al altar principal y estuvo un rato rezando con los ojos cerrados, y Consuelo esperó afuera en la banqueta, mirando los volcanes en la distancia, el Popocatépetl, con su penacho de humo blanco, que ese día estaba visible con una claridad poco habitual. El último día, antes de que Dolores y Carmen tomaran el autobús de regreso a Oaxaca, las 4 mujeres, Consuelo, Dolores, Carmen y Valeria Ortiz, que había insistido en estar presente, fueron a desayunar a una fonda de la calle del Mercado que servía tlayudas con frijoles negros y tasajo, en honor a Dolores, que dijo que no podía irse de ningún lugar sin desayunar bien primero. Fue durante ese desayuno, con el café humeando en los vasos de vidrio y el ruido familiar del mercado entrando por la puerta abierta, que Dolores dijo algo que Consuelo no esperaba. «Quiero pedirle algo», dijo Dolores, mirando a Consuelo con esa franqueza directa de la gente del sur, que no rodea las cosas, sino que va derecho a ellas. «Quiero que venga a Oaxaca, no ahora, cuando pueda. Quiero que conozca el pueblo donde nació Marisol. Quiero que vea de dónde venía». Consuelo la miró. «¿Para qué?», preguntó. No con frialdad, sino con la honestidad de alguien que necesita entender las razones antes de comprometerse. Dolores pensó un momento antes de responder. «Porque cuando alguien hace lo que usted hizo», dijo, «no es justo que solo conozca la parte de la historia que ocurrió en esta ciudad. La historia de Marisol no empezó en ese sótano. Empezó en un pueblo de los valles centrales, en una familia que la quería, en un mercado donde de niña vendía flores con mi madre los domingos. Usted encontró el final de su historia. Merece conocer el principio». Consuelo no respondió de inmediato. Miró su café. Miró a Valeria, que estaba escuchando sin intervenir. Miró a Carmen, que sostenía la taza con las 2 manos y tenía los ojos brillantes. Pensó en los 42 años que llevaba limpiando casas ajenas. Pensó en todos los cuartos que había entrado, todos los objetos que había tocado, todas las historias que había intuido detrás de las cosas que encontraba, pero que nunca había perseguido del todo, porque perseguir las historias de otras personas no era su trabajo. O eso había creído durante mucho tiempo, hasta la casona de la calle Zaragoza. «Voy a ir», dijo finalmente. «Cuando pueda voy». Dolores asintió con una satisfacción tranquila, como quien ha pedido algo razonable y ha recibido una respuesta razonable. «Bien», dijo, y tomó un sorbo de café. «Le voy a preparar mole negro». Consuelo fue a Oaxaca en junio, cuando el calor de la Ciudad de México se vuelve denso y pegajoso y las ganas de estar en otro lado son más fáciles de justificar. Tomó un autobús nocturno que salía de Tapo a las 11 de la noche y llegaba a Oaxaca de Juárez a las 6 de la mañana, y durmió durante casi todo el trayecto con la frente apoyada en la ventana, sintiendo el movimiento del camión como el de un barco sobre una carretera oscura. Oaxaca la recibió con su luz particular, esa luz del sur que es más horizontal que la de la Ciudad de México, más directa, que hace que los colores de las paredes, el verde, el amarillo, el terracota, brillen con una intensidad que al principio parece irreal, pero que con pocas horas se vuelve simplemente la manera natural en que ahí existen las cosas. Dolores y Carmen la esperaban en la central de autobuses. Desayunaron en el mercado Benito Juárez, chocolate caliente, pan de yema, memelas con tasajo. Y luego Dolores dijo: «Ahora vamos al pueblo». El pueblo se llamaba San Marcos Tlapazola.
Estaba a 40 minutos de la ciudad, en los valles centrales, entre campos de agave y milpa, y cielos que en junio tienen esa calidad de azul profundo que solo existe a cierta altitud. La carretera era angosta y serpenteaba entre los cerros con esa lógica antigua que tienen los caminos que no fueron diseñados, sino descubiertos poco a poco, adaptados a la forma de la tierra en lugar de imponerse sobre ella. El pueblo tenía plaza central con kiosco, iglesia de adobe con campanario de una sola torre, mercado que funcionaba los jueves y domingos, y casas bajas con patios interiores donde crecían bugambilias y naranjos, y en algunos casos gallinas que se paseaban con la autoridad de quien sabe que ese espacio le pertenece. Era un lugar que respiraba con lentitud, con la cadencia particular de los sitios donde el tiempo se mide de otra manera. Dolores la llevó primero a la casa donde había nacido Marisol. Era una casa sencilla, de adobe, con un portal de madera pintado de azul descolorido. Vivía ahí ahora una familia joven, primos lejanos de Dolores, que los recibieron con la hospitalidad automática y genuina de la gente que no concibe otra manera de tratar a los que llegan. La señora de la casa les sirvió agua de Jamaica y les mostró el patio trasero donde todavía existía el árbol de granada que había estado ahí desde antes de que Dolores y Marisol nacieran, y bajo el cual, según contó Dolores, con una sonrisa que tenía dentro, algo que no era tristeza, pero se le parecía, Marisol solía sentarse a hacer su tarea cuando tenía 8 o 9 años, con la concentración exagerada de los niños que descubren que les gusta estudiar. Consuelo miró el árbol de granada. Pensó en la niña de 9 años, sentada bajo él con sus cuadernos. Pensó en la mujer de 35 años, que esa misma niña se había convertido, que había subido a un autobús hacia la Ciudad de México con la esperanza de regresar en 6 meses con algo más de lo que tenía. Pensó en el anuncio de periódico que esa mujer había respondido. Pensó en el sótano con paredes de azulejo blanco. La distancia entre el árbol de granada y el sótano era inconmensurable y al mismo tiempo, en ese momento, completamente visible. Esa tarde, en la casa de Dolores, comieron el mole negro que había prometido. Era un mole de los que requieren días de preparación, con más de 30 ingredientes, con el chocolate y el chile mulato, y el hierba santa, y la hoja de aguacate y todo lo demás que hace que ese mole en particular sepa como saben pocas cosas en el mundo. A algo que ha sido hecho con tiempo y con intención y con el conocimiento acumulado de generaciones de mujeres que lo aprendieron de otras mujeres, que lo aprendieron de otras antes. Comieron en la mesa del comedor, las 4. Consuelo, Dolores, Carmen y una vecina anciana que Dolores había invitado porque dijo, era la persona que mejor había conocido a Marisol en el pueblo y que llevaba décadas preguntando qué había pasado con ella. La vecina se llamaba Doña Petra, no la madre de Marisol que había muerto hacía años, sino otra Petra. El nombre es común en el sur, y tenía 82 años, y la lucidez particular de las personas muy viejas que han decidido no desperdiciar ninguna de las horas que les quedan. Doña Petra habló de Marisol durante toda la comida, no con tristeza, sino con la alegría específica de alguien que por fin puede hablar de una persona sin el peso aplastante de no saber qué le pasó. Habló de su carácter, que era alegre y terco en igual medida, de su manera de reírse, que según doña Petra se escuchaba desde 2 casas de distancia, de su facilidad para los números, que había hecho que su maestra de primaria dijera que debería estudiar contabilidad o ingeniería en la ciudad, consejo que Marisol había recibido con una mezcla de orgullo y escepticismo realista, porque en los valles centrales de 1970 las opciones para una muchacha sin recursos eran limitadas, sin importar lo que los maestros dijeran. Pero era lista,
dijo doña Petra con énfasis. Muy lista y muy buena persona. Esas dos cosas juntas son más raras de lo que la gente cree. Consuelo escuchó todo eso, y mientras escuchaba fue ocurriendo algo que no había anticipado del todo. Marisol Estrada Ruiz fue dejando de ser el sujeto 31 del diario del doctor Castellanos. Fue dejando de ser la entrada del 14 de marzo de 1989. Fue dejando de ser el nombre en la última línea de la placa de cantera y fue convirtiéndose en algo más complicado y más real. Una persona. Una persona específica con un árbol de granada en el patio de su infancia y una manera de reírse que se escuchaba desde dos casas de distancia y una inteligencia que merecía más espacio del que el mundo le dio. Eso era lo que Dolores había querido que ocurriera. Eso era lo que había pedido cuando le dijo, merece conocer el principio. Consuelo lo entendió completamente en ese momento. Sentada a esa mesa, con el mole negro y el mezcal, y las 4 mujeres, y la voz de doña Petra, llenando la habitación con la historia de alguien que por fin, después de 35 años, podía ser recordada en voz alta sin que la voz se quebrara de no saber. Regresó a la Ciudad de México en el autobús del domingo por la noche. Llegó a Topilejo el lunes antes del amanecer, cuando el cerro todavía estaba oscuro y el aire olía a tierra y a pino. Subió a su departamento, dejó la mochila en el suelo, se preparó un café que no se tomó y se sentó en la silla junto a la ventana que daba al oriente. Esperó la salida del sol. Cuando llegó, lenta y dorada por encima de los cerros, Consuelo pensó en todo lo que había ocurrido en los últimos 16 meses. Pensó en la puerta de la casona de la calle Zaragoza el primer día y en el olor que salió cuando la abrió. Pensó en las fotografías en la caja de cartón. Pensó en el ruido del sótano por las noches. Pensó en doña Refugio barriendo su banqueta con una escoba de palma. Pensó en Gerardo abriendo la cerradura en 4 minutos. Pensó en Valeria Ortiz, sentada en la banqueta mirando la fachada de la casona, con esa calma que tiene la gente cuando está procesando algo que saben que va a cambiar lo que hacen después. Pensó en Rodrigo Salinas y en su mano temblando cuando le tomó la foto al nombre de su tío en la placa. Pensó en Dolores Estrada, tocando el nombre de su hermana con la punta de los dedos y los labios moviéndose en silencio. Pensó en el árbol de granada en el patio de una casa de adobe en San Marcos Tlapazola. Pensó en doña Petra diciendo, era lista y muy buena persona. Esas dos cosas juntas son más raras de lo que la gente cree. Y pensó, finalmente, en su propia madre. En la manera en que su madre había pasado toda su vida en los cuartos de servicio de las casas donde trabajaba, limpiando y ordenando y cargando el peso invisible de todo lo que los demás dejaban tirado, sin que nadie le preguntara nunca qué pensaba, qué sentía, qué veía desde donde estaba, y en cómo ella, Consuelo, había heredado ese trabajo y esa posición y esa invisibilidad, y cómo durante 42 años había aceptado que era simplemente la manera en que funcionaba el mundo. Hasta que entró a una casa que olía diferente y aprendió que algunas veces, no siempre, pero sí algunas veces, la persona que tiene las llaves del cuarto que nadie quiere abrir es precisamente la persona a quien nadie está mirando. El sol terminó de salir. Los cerros de Topilejo se encendieron de verde y dorado. Abajo, en la calle, comenzaron los ruidos del lunes. Un motor, una puerta, las voces de los niños que iban a la escuela. Consuelo terminó su café frío. Se levantó. Recogió la mochila del suelo. Sacó de adentro con cuidado lo que había traído de Oaxaca. Una pequeña figura de barro negro que doña Petra le había dado antes de que se fuera, diciendo que la hacían en el pueblo desde tiempos que nadie recordaba ya, y que según la costumbre se colocaba en la entrada de los hogares para que los que ya no están puedan encontrar el camino de regreso cuando necesiten recordarnos algo.
Consuelo la puso en el alféizar de la ventana que daba al oriente. La miró un momento. Afuera, los cerros seguían encendiéndose despacio bajo el sol de la mañana. Después agarró sus cosas, cerró la puerta de su departamento con llave, bajó las escaleras y salió a la calle a seguir con su vida, que era, como siempre había sido, una vida hecha de trabajo y de silencio, y de la capacidad de ver lo que otros prefieren no ver, solo que ahora sabía, con una certeza que no tenía antes, que esa capacidad no era una carga, era exactamente lo que la hacía necesaria en el mundo.